Buenos días, compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre movilidad ocular, estrabismo y ambliopía. Estos temas corresponden a los capítulos 9 y 10 del libro de texto. Nuestro grupo está conformado por Keisha Miranda, Kevin Ortiz, Heidi Polanco, Jacqueline Tog y Marta Melgar. Vamos a iniciar con movilidad ocular y estrabismo. La visión binocular del ser humano está formada por una relación armoniosa entre el sistema sensorial y motor de ambos ojos. Esta armonía entre estos sistemas permite fusionar las imágenes de ambos ojos y permite darle un sentido tridimensional a todas las imágenes que se captan. El desarrollo de esta binocularidad se inicia de manera muy temprana en el ser humano y existe evidencia que desde los 4 meses de edad esta puede ser percibida. El estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ejes visuales con daño en los mecanismos de la visión binocular. El estrabismo se genera cuando ya no existe una relación armoniosa entre estos dos sistemas y el estrabismo se presenta en un 3 al 8% de la población. El objeto percibido por un individuo llega a la fóvea de cada ojo y luego, a través de mecanismos electrofisiológicos, el cerebro percibe la imagen de manera fusionada y finalmente se establece la estereopsis, que es la percepción de profundidad. En los estrabismos de instalación muy temprana, existe la capacidad de anular la imagen del ojo desviado, lo cual es conocido como supresión, un mecanismo de compensación. Cuando los estrabismos se presentan de manera más tardía o en la adultez, esta capacidad de anular la imagen en el ojo desviado se torna más difícil, por lo que los pacientes presentan diplopía. La ambliopía es la diferencia de al menos 2 líneas de visión entre un ojo y otro sin alteraciones orgánicas, y esta se presenta en el 30% de los estrabismos. El pseudoestrabismo es una causa frecuente de consulta. Se presenta porque los huesos del cráneo y la cara no están completamente desarrollados, por lo que el epitelio del puente nasal forma un epicanto, y este da la apariencia de que los ojos están desviados hacia adentro, como se puede observar en la imagen. Conforme dichos huesos crecen, el puente nasal se desarrolla por completo y el epicanto disminuye o desaparece. Vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología de los músculos extraoculares. El ojo posee 6 músculos extraoculares. 4 de ellos son rectos y 2 son oblicuos. Como pueden observar en la imagen, entre los músculos rectos podemos encontrar el recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Y entre los músculos oblicuos encontramos al oblicuo superior y el oblicuo inferior. Los músculos rectos laterales están irrigados por 2 arterias musculares que son ramas de la oftálmica, a excepción del músculo recto lateral que solo tiene una arteria. El drenaje venoso desemboca en las venas orbitarias superior e inferior. Los 4 músculos rectos mencionados, junto con el oblicuo superior, tienen un origen común, que es el cono de la órbita, también llamado anillo de zinc. Por el contrario, el oblicuo inferior tiene un origen único, el cual está en la cresta anterior del hueso lagrimal y se inserta en la esclera temporal inferior. En cuanto a la inervación de los músculos, podemos encontrar que el músculo recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior están inervados por el nervio craneal 3. El músculo oblicuo superior está inervado por el nervio craneal 4 y el músculo recto lateral está inervado por el nervio craneal 6. Entre la función de los músculos extraoculares vamos a hablar sobre la función primaria de cada uno de ellos. El recto lateral se encarga de producir un movimiento de abducción. El recto medial se encarga de producir un movimiento de aducción. El recto superior se encarga de la elevación. El recto inferior se encarga de la depresión. El oblicuo superior produce un movimiento de intorsión y el oblicuo inferior
se encarga de producir un movimiento de extorsión. Durante la exploración estrabológica de los pacientes, al momento de realizar el interrogatorio, debe indagarse sobre el padecimiento actual, las características de la desviación, entre las cuales se debe documentar la dirección, constancia, edad de inicio y cuál es el ojo afectado. Y entre los antecedentes podemos indagar sobre los antecedentes perinatales, el embarazo a término, la permanencia en incubadora del paciente, el desarrollo psicomotor que éste tuvo y los incidentes perinatales. Entre los antecedentes familiares también se debe indagar sobre historia de estrabismo en algún familiar, antecedentes traumáticos, cardiometabólicos, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las dislipidemias. Al realizar la exploración se debe realizar una agudeza visual, una capacidad visual, una exploración del segmento anterior del ojo y una exploración del segmento posterior del ojo. En la exploración de la movilidad ocular del paciente, inicialmente se debe observar si existe simetría en el reflejo corneal. Si en uno de los ojos encontramos un reflejo central y en el otro un reflejo nasal, estamos ante una exodesviación. Si en uno de los ojos encontramos un reflejo central, pero en el otro encontramos un reflejo superior o inferior, estamos ante un estrabismo vertical. En la imagen de la izquierda podemos observar un reflejo corneal en un paciente en ortoposición. En la imagen de la derecha podemos encontrar un reflejo corneal central en el ojo derecho, pero un reflejo corneal temporal en el ojo izquierdo en endotropía. Luego de realizar el examen de simetría en el reflejo corneal, deben realizarse maniobras de oclusión monocular y alterna. La primera de ellas nos sirve para ver la constancia de la desviación y nos permite observar si ésta es latente o es constante. Para poder realizar este examen se fija la mirada del paciente en un objeto a distancia y se ocluye uno de los ojos para ver qué pasa en él al desocluirlo. Luego, en la maniobra de oclusión alterna, se ocluyen uno y otro ojo para observar la dirección de la desviación. Esta puede ser una endodesviación, exodesviación, hiperdesviación o hipodesviación. Se debe observar si existe el movimiento de un ojo y otro cuando éste se ocluye. Mi nombre es Michelle Miranda y les voy a hablar un poco de la patología estrabológica. Las desviaciones más frecuentes es la endotropía, exotropía y el estrabismo paralítico. En la fotografía superior vamos a ver una exotropía y en la inferior una endotropía. La endotropía es el estrabismo más frecuente. Esta se divide en endotropía congénita y endotropía con factor acomodativo, que puede ser parcial o total. La endotropía congénita representa el 50% de las endotropías. Es de aparición temprana antes del año de edad. Es monocular y existe riesgo de ambliopía. La hipermetropía que se presenta es de poca magnitud y se relaciona a otras alteraciones de movilidad ocular, como puede ser la hiperfunción de oblicuos o el nistagmo. El tratamiento en menores de edad incluye la toxina botulínica. Esta se aplica en ambos rectos mediales, causando una disfunción transitoria. Lo que provoca es una exodesviación. Este efecto también disminuirá o desaparecerá conforme el fármaco desaparezca. Generalmente solo una inyección consigue una buena alineación, pero si existe una endodesviación residual pequeña, se puede aplicar una nueva inyección de toxina botulínica con una dosis mayor. El tratamiento en pacientes de 2 años o que ya han recibido inyecciones de toxina botulínica y continúan con endotropía necesitan tratamiento quirúrgico. Lo que busca el tratamiento quirúrgico es alinear los ojos al frente, con lo que se debilitan los rectos mediales y se refuerzan los rectos laterales. La endotropía parcialmente acomodativa se presenta en niños de 1 a 3 años de edad.
Tiene una parte congénita y una parte acomodativa. La hipermetropía que se presenta es moderada. Si el estrabismo es monocular, habrá ambliopía. El tratamiento se trata con colocar la refracción total del paciente. Con esto se corrige la hipermetropía. Con esto también se corrige parte de la endotropía, que es la parte acomodativa. La porción no acomodativa se trata con cirugía o con la toxina botulínica, ya que no se corrige con el lente. Endotropía totalmente acomodativa. Se presenta en niños de 3 a 4 años de edad. La endotropía es variable e intermitente. Los padres mencionan que la desviación se presenta cuando hay periodos de concentración o cuando se fijan objetos cercanos. Las hipermetropías que se presentan pueden ser moderadas y altas. Cuando se coloca refracción total, la desviación se corrige totalmente. Se presentan en mayores de edad, por lo cual al corregir la desviación con lentes se presentará fusión. Se puede desarrollar ambliopía si la corrección óptica no es la adecuada y la endotropía se puede deteriorar si la corrección no se cumple al 100%. Exotropías. La más frecuente es la exotropía intermitente. Generalmente se presenta en la edad preescolar. Tiene una buena agudeza visual y si hay errores de refracción son pequeños y con la corrección óptima se corrige la visión. El paciente altera periodos de exodesviación con periodos de ortoposición. Los periodos de ortoposición se deben a la convergencia fusional. Al perder esta por oclusión de un ojo, ver de lejos o desatención se presenta la exodesviación. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El tratamiento médico es estimular la convergencia fusional, colocando lentes negativos para que haya una hiperacomodación, pero no es tan efectivo como la cirugía. El tratamiento quirúrgico debilita los rectos laterales para acercar los ojos al frente. El resultado depende del monto de la desviación, pero en general se tiene un resultado bueno. Estrabismos paralíticos. Pueden deberse a la lesión del tercer, cuarto y sexto nervios craneales. Es importante saber si se presentan de manera congénita o adquirida. Algo que es importante mencionar es la definición de paresia y parálisis. Que la paresia es cuando el músculo tiene una función disminuida y la parálisis cuando no hay ninguna función. Entonces, los estrabismos congénitos se deben a una falla en la formación del núcleo del nervio craneal o que éste se forme correctamente pero el nervio no llega al músculo indicado. Y los adquiridos se adquieren generalmente en personas adultas. Se debe de investigar la causa como comorbilidades, como diabetes, hipertensión arterial, triglicéridos, masas ocupativas, aneurismas, traumas de cráneo cerrado. En adultos jóvenes las principales causas son tumores, traumáticas y procesos desmielinizantes. En niños se debe descartar infecciones recientes, fiebre, traumatismos o aplicaciones de vacunas. Si esto resulta negativo, es obligatorio hacer una resonancia magnética o una tomografía para descartar una lesión ocupativa. Lesión del tercer nervio craneal. Se presenta con exotropía grande, con ptosis palpebral e hipotropía pequeña. Es completa cuando hay afectación también de la pupila, porque se presentará con midriasis pupilar. En casos congénitos no hay afección pupilar. La midriasis en cuadros adquiridos se debe considerar un dato de alerta y se debe de investigar al paciente para descartar una lesión del sistema nervioso central. El tratamiento generalmente es quirúrgico y mejora la posición al frente sin recuperar la movilidad. Cuando hay una paresia, el tratamiento quirúrgico tiene pronóstico favorable, pero cuando hay una parálisis, la cirugía generalmente resulta más difícil. Bueno, yo les voy a hablar acerca del cuarto nervio craneal, también llamado troclear o patético. Este es un nervio exclusivamente motor y pues es el único nervio que se encarga de inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Como todos los nervios, este nervio tiene un origen real y un
origen aparente. El origen real radica en el núcleo del casquete peduncular a los lados de la línea media, mientras que su origen aparente radica a ambos lados del frenillo de los colículos inferiores. Entrando de lleno con las lesiones del nervio troclear, nos podemos dar cuenta de que existen dos formas clínicas. Se encuentra la forma congénita y la forma adquirida. En los casos congénitos existe una alteración anatómica en el músculo oblicuo superior del ojo o también puede ser en la tróclea. Y debido a esta estructura, el nervio se llama nervio troclear. Entonces nos damos cuenta de que todas las personas tenemos una tróclea que es como un arco de esta forma por el cual pasa el músculo oblicuo superior. Esta tróclea actúa como un tipo de polea en el cual cuando se jala el músculo oblicuo superior crea un movimiento de intorsión o inciclotorsión del ojo, el cual va dando vuelta el ojo de esta forma hacia adentro, hacia el lado de la nariz. El dato clínico en los casos congénitos de la lesión del cuarto nervio craneal, nos podemos dar cuenta que existe una asimetría facial. Como podemos ver en el recuadro de color verde, a la señora se le nota un tipo de asimetría facial en el cual todas las estructuras de la hemicara están, algunas son más grandes. La otra forma son los cuadros adquiridos en el cual se presenta una lesión de cráneo cerrado, un trauma en el cráneo, y como podemos recordar, el cuarto nervio es el nervio más largo de todos los nervios que hay. De los 12 nervios que hay, el cuarto es el más largo. Por lo mismo tiene un recorrido mayor dentro del sistema nervioso y por esta razón es más lábil y tiende a lesionarse cuando hay un trauma en el cráneo. El dato clínico en una sospecha de lesión del cuarto nervio craneal es cuando los pacientes inclinan la cabeza. Por ejemplo, si una persona tiene lesionado el músculo oblicuo superior del ojo izquierdo, ese paciente inclinará la cabeza hacia el lado derecho. Esto sucede debido a una compensación en la vista del paciente, ya que si recordamos, el músculo oblicuo superior es el encargado de intorsionar el ojo hacia el lado nasal. Cuando este músculo está afectado o cuando el nervio que irriga este músculo está afectado, la intorsión es imposible. Entonces lo que hace el cuerpo del ser humano es a la hora de inclinar la cabeza, el que actúa es el músculo oblicuo inferior, provocando un tipo de exciclotorsión o extorsión del ojo, compensando así la vista del paciente. Entonces, si nos damos cuenta en la imagen del lado izquierdo, podemos ver que la paciente, cuando tiene la cabeza erguida o recta, no puede ver con el ojo izquierdo. Entonces ella inclina la cabeza hacia el lado derecho, lo cual va a hacer una compensación en su vista y va a poder ver bien. Se puede evidenciar en la imagen central la acción del músculo oblicuo superior, donde provoca una intorsión del ojo. Y como podemos notar en la última imagen, que sería la de la derecha, podemos ver que la paciente tiene una asimetría facial, que como dijimos, este es un dato clínico que nos hace sospechar también de una lesión del nervio troclear. En el caso de que la lesión del cuarto nervio sea por una causa adquirida, va a existir una hipertropía en el ojo afectado. Esto quiere decir que el ojo va a elevarse más de lo común. Como podemos notar en la imagen del centro, vemos que cuando el paciente tiene una vista al frente o una vista fija, vemos que el ojo que está afectado, que en este caso sería el ojo derecho, podemos diferenciar del ojo izquierdo que este se encuentra un poco más elevado de lo normal.
Para compensar este problema, el paciente va a inclinar la cabeza hacia el lado contrario del ojo afectado. En este caso sería hacia el lado izquierdo. Entonces, al inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo, la compensación va a hacer de que el ojo baje y la vista sea normal en el paciente. Esta hipertropía aumenta un poco más cuando el paciente inclina la cabeza hacia el mismo lado de donde está el ojo afectado. El tratamiento para la lesión del cuarto nervio suele ser médico y esta abarca una inyección de toxina botulínica, la cual se extrae de Clostridium botulinum, que como recordamos es una bacteria Bacilo gram positiva. Entonces esta toxina lo que va a hacer es que se inyecta en el músculo contralateral del músculo afectado. Esto quiere decir que inyectamos la toxina botulínica en el músculo oblicuo inferior, ya que es el oblicuo superior el que está afectado. Esto lo que hace es paralizar la acción del músculo oblicuo inferior, haciendo de que el músculo oblicuo superior trabaje más y vaya recuperando la movilidad que debería de tener para poder movilizar el ojo. También se puede realizar un procedimiento quirúrgico, en el cual el más frecuente es el debilitamiento del músculo oblicuo inferior, que como ya lo había mencionado, esto se hace para paralizar ese músculo y así poder evitar la hiperacción que tiene el músculo para que el músculo oblicuo superior recupere fuerza y movilidad del ojo. Ahora vamos a hablar del sexto nervio craneal, también llamado abducens o abductor o motor ocular externo. Es un nervio exclusivamente motor, al igual que el cuarto nervio, y está encargado de inervar el músculo rectolateral o externo. La acción de este músculo es permitirnos ver de lado, como quien dice viendo de reojo, ¿verdad? Y al igual que todos los nervios craneales, este nervio tiene un origen real y un origen aparente. El origen real radica en un núcleo protuberencial ubicado por debajo del piso del cuarto ventrículo, mientras que su origen aparente radica en el surco bulboprotuberencial a ambos lados del agujero ciego. En lo que se refiere a la lesión del sexto nervio craneal o abducens, podemos diferenciar que existe un tipo de endotropía en el ojo afectado. Esto quiere decir que el ojo se desvía hacia el lado nasal como en algún tipo de estrabismo, sin embargo no es estrabismo, en el cual también existe una limitación del movimiento hacia afuera. Este proceso puede ser unilateral o bilateral, quiere decir que puede afectar uno o ambos ojos, dependiendo del tamaño de la lesión que pueda existir. Este proceso generalmente es adquirido y se deben descartar varias cosas, como por ejemplo en los adultos se debe descartar algún proceso metabólico como diabetes, alguna lesión ocupativa en el cráneo como un tumor, algún trauma de cráneo o algún proceso desmielinizante. Mientras que en los niños es importante descartar procesos infecciosos, traumas de cráneo o vacunación como antecedentes previos que puedan haber desencadenado toda esta lesión, ¿verdad? Cuando todos estos problemas son negativos o se han descartado, es obligatorio hacer un tipo de estudio por imagen como la tomografía, en el cual podemos diferenciar que en la imagen vemos un tipo de tumor glial. Este es un tipo de cáncer que se denomina astrocitoma y generalmente, como el nombre lo indica, están afectados los astrocitos, que son células del sistema nervioso. Entonces esto provoca una lesión del sexto nervio craneal, lo que va a desencadenar la endotropía. Como podemos ver en la imagen de la derecha,
En la imagen central existe un tipo de endotropía al frente. Esto quiere decir que cuando el paciente está viendo hacia el frente o con una vista fija, el ojo afectado se va a ir hacia el lado nasal, que en este caso es la endotropía. Y esto ocurre debido a que como el músculo rectolateral está afectado, pues el paciente no va a poder ver hacia el lado. Entonces, el músculo que tiene una hiperacción o que está funcionando de más sería el músculo rectomedial. Entonces, como podemos ver, el paciente trata de ver hacia la izquierda, pero el ojo izquierdo no puede hacer el movimiento hacia lateral porque es el recto lateral el que está afectado. Entonces el ojo se queda estático con la vista fija. Las parálisis del sexto nervio craneal por lo general son muy raras y lo primero que debe descartarse es un estrabismo. En este caso se denomina síndrome de Duane, en la cual existe una falla en la inervación del sexto nervio craneal hacia el músculo rectolateral. Pero también existe una rama del tercer nervio craneal que va hacia el músculo recto lateral, y lo que produce esto es una endotropía con limitación del movimiento hacia afuera. Pero también existen otros signos como la retracción y la disminución de la hendidura palpebral a la hora de querer hacer una aducción en el ojo. O sea, a la hora de querer ver hacia afuera existe una disminución de la hendidura palpebral, o sea que los párpados se hacen como que más pequeños, pues su espacio se cierra o se cierran los párpados a la hora de querer ver hacia el lado lateral. Como podemos ver en las dos imágenes, las imágenes inferiores de ambos pacientes, eh, en la imagen derecha el niño intenta ver hacia la izquierda, sin embargo el ojo no puede moverse hacia el lado lateral, pero la hendidura palpebral de ese ojo queda en su lugar estático, mientras que el paciente de la izquierda, cuando él intenta ver hacia el lado izquierdo, el ojo se queda estático, el izquierdo. Sin embargo, la hendidura palpebral disminuye, y eso es lo que se diferencia de la lesión del sexto nervio craneal con un síndrome de Duane. Al igual que el tratamiento del cuarto nervio craneal, el tratamiento para la lesión del sexto nervio craneal suele ser médico. Sin embargo, en este caso existen dos cuadros, uno que es de paresia y uno que es de parálisis. Cuando el cuadro es de paresia, generalmente lo que se hace es inyectar una toxina botulínica, que como ya hemos dicho, viene de Clostridium botulinum, y se inyecta en el músculo contralateral del músculo afectado. En este caso se inyecta en el músculo rectomedial para que así limite el movimiento de este y el músculo rectolateral pueda recuperarse. Cuando el cuadro es paralítico, lo que se hace es una intervención quirúrgica, cuyo objetivo es mejorar la posición del ojo al frente o en la vista fija, sin tratar de mejorar el movimiento del ojo. Como podrán ver en la imagen de donde está la intervención quirúrgica, obviamente ese no es un niño, pero solo es como una imagen ilustrativa para que vean cómo se hace una intervención quirúrgica de ojo. El nistagmo es un movimiento involuntario y periódico del ojo causado por un desplazamiento lento de la fijación que se sigue de una sacada de refijación rápida, como un tipo de resorte, o puede ser un movimiento lento de regreso a la fijación. En este caso se denomina pendular. Puede ser congénito o adquirido y generalmente se presenta antes de los 6 meses de edad. El nistagmo se clasifica como sensorial cuando existe un daño visual, como por ejemplo la presencia de hipoplasia del nervio óptico, que significa que el nervio óptico eh, se desarrolló incompletamente o defectuosamente durante el periodo de gestación, cuando existe albinismo,
cuando existen cataratas, que es la opacidad del cristalino, o cuando existe alguna enfermedad que disminuya la visión como el tracoma o como la retinopatía diabética. O también puede ser neurológico cuando existe alguna enfermedad del sistema nervioso, o idiopático, también denominado motor, cuando no existe ninguna evidencia de lesión neurológica o de algún daño visual. Generalmente el nistagmo adquirido se presenta después de los 6 meses de edad y tiene múltiples etiologías como lesiones neurológicas tales como encefalitis, hidrocefalia, tumores, lesiones mesencefálicas, entre otras. El tratamiento del nistagmo depende de la causa. Generalmente es quirúrgico o por toxina botulínica, al igual que los demás. Y, cuando existe el nistagmo por compensatorio, que es cuando se inclina la cabeza, lo que se trata de hacer es evitar esa posición para que hayan buenos resultados. Sin embargo, todo esto no ha dado mejorías significativas a largo plazo. Hay algunos neurotransmisores implicados en mantener la vista fija o la vista normal o al frente, como el GABA y el glutamato. Por eso se ha intentado el tratamiento con gabapentina, baclofen y también con memantina, los cuales han sido medicamentos exitosos para corregir este problema que es el nistagmo. Y pues estos son los medicamentos que habíamos mencionado que ayudan al GABA y al glutamato en la mantención de la vista fija. Y pues a continuación hablaremos del estrabismo. Y solo para que vean que el estrabismo, pues el estrabismo es así y generalmente es una causa de consulta común en una clínica oftalmológica y es más común en los niños que en los adultos. El estrabismo ha sido una causa frecuente de consulta oftalmológica, al igual que otros puede ser congénito o adquirido, y este representa una patología común o también puede ser un dato de alarma para una patología sistémica. Generalmente, dependiendo de la edad, pueden haber varias opciones de tratamiento, como médicas o como quirúrgicas. En el estrabismo de instalación temprana, lo que se busca es mejorar la posición de los ojos, conservando así y mejorando también la sensación que tienen estos. Cualquier estrabismo que se presente de manera constante en un ojo, sin importar la edad, eh, es patológico. Los niños entre 2 y 4 años de meses de edad pueden tener periodos intermitentes y alternos de desviación. Luego de los 4 meses de presentar el nistagmo, generalmente esto ya se indica como una patología. La ambliopía es una inhibición selectiva del estímulo visual durante el periodo crítico del desarrollo de entre el primer año de vida y desde los 8 a 10 años. Este va a afectar en el 1 al 4% de la población en general. Puede ser comúnmente como unilateral o presentarse unilateral o bilateral. Puede ser la causa más común de la pérdida de la visión y de errores de refracción, como son denominadas ametropías. Ahora bien, este proceso, si no es tratado, va a generar cambios permanentes a nivel del núcleo geniculado lateral, como podemos ver en la imagen, cambios en la corteza occipital de igual forma, que es la encargada de la visión, y también como consecuencia adversa tenemos la alteración en el desarrollo de la binocularidad y la disparidad visual. Estos dos términos son bastante importantes de comprender, y es que la binocularidad es la capacidad de los seres humanos para poder integrar dos imágenes en una sola por medio de señales nerviosas o impulsos nerviosos que son captadas a través de los ojos y se van a percibir a nivel cerebral.
Ahora bien, tenemos lo que es la disparidad binocular, que esta es la diferencia entre los dos puntos de vista por ambos ojos. La fisiopatología de la ambliopía, podemos determinar que la pérdida visual se debe a una inhibición de las señales neurológicas en la vía visual del ojo ambliope, quiere decir del ojo afectado. Histológicamente se pueden identificar que existe un adelgazamiento de placas del núcleo geniculado lateral que podemos ver de mejor manera en la imagen, donde se presentan dos tipos de células. Existen las magnocelulares de Adina y las parvocelulares. Las magnocelulares son las que se encargan del contraste de la visión 3D y también de campos receptivos grandes y abarcan del 10% de la retina. Y las parvocelulares son las encargadas de campos receptivos pequeños, la visión de colores y así también abarcan el 50 al 60% de la retina. En la siguiente imagen podemos ver lo que es una tomografía de coherencia óptica. Esta imagen solamente es representativa para identificar cómo es que se ve dicho estudio y por medio de este se pudieron identificar que existe un aumento de grosor coroideo subfoveal en el ojo ambliope, es decir, el afectado. Existe un aumento en el grosor coroideo temporal, un aumento en el grosor de capas fibrosas de la retina y grosor macular. Y usualmente esta patología pues suele ser monocular, sin embargo se relaciona directamente con el desarrollo anormal de binocularidad. Como consecuencia del déficit en el desarrollo de las vías de conexión entre ambos ojos, se pueden producir tanto alteraciones de sensibilidad al contraste, también una afección en la integración espacial y también en la percepción global de la movilidad. Pues este se puede ver afectado tanto en el ojo ambliope, es decir, el afectado, como el preferente, que es el que usualmente la persona utiliza. Y al momento de la exploración, esta patología se puede identificar por medio de la agudeza visual, ya que ésta suele disminuir y se diagnostica si existe diferencia de 2 o más líneas de visión entre ambos ojos, incluso si se retiran los factores ambliogénicos, que estos van a ser explicados más adelante. Y para explicar esta imagen, pues la visión binocular normal que vemos en el lado izquierdo, pues podemos observar de que el cerebro capta la imagen de ambos ojos, por lo tanto no hay ningún problema, es una visión normal, una visión binocular normal. Y también en el lado derecho podemos observar lo que sucede al momento de que existe una ambliopía. Y es que el cerebro capta la imagen solamente de un ojo y es por eso que se denomina preferente, porque prefiere solamente utilizar un ojo y por lo tanto no existe una visión binocular. Bueno, de acuerdo a la clasificación de ambliopía respecto a sus factores ambliogénicos, existe la forma estrábica, que es cuando existe la presencia de estrabismo, también la anisometrópica, que es cuando se presentan errores refractivos, las ametrópicas, que es debido a un alto error refractivo en ambos ojos, también por deprivación, que es secundario a un obstáculo en la vía visual anterior, ya sea por cataratas congénitas, ptosis o leucocoria, y lo podemos ver en la imagen, ya que el bebé presenta una catarata congénita. Y también existe la mixta, que es una combinación de la ambliopía anisometrópica más estrabismo. La ambliopía anisometrópica. Para poder conocer esta patología es necesario comprender qué es la anisometropía, y es una diferencia en el error refractivo esferocilíndrico entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, y suele ser más prevalente que la isometropía. La isometropía son ojos con el mismo poder dióptrico y también con el igual defecto refractivo. Ahora, la anisometropía puede acompañarse por una diferencia en la agudeza visual que no es rectificada y que pues con el tiempo puede producirse una ambliopía. Y la ambliopía también puede ser denominada como ojo perezoso, que es la inhibición selectiva del estímulo visual durante el desarrollo, como antes había sido mencionado.
Se ha demostrado que la anisometropía es precursora o causante de la ambliopía y la severidad de la misma pues aumenta con la cantidad de anisometropías. Se ha visto que existe bastante relación de la ambliopía con la hipermetropía alta y esta hipermetropía alta es cuando existen más de 5 dioptrías, por lo tanto el paciente es totalmente dependiente de gafas y no puede ver tanto de cerca como de lejos. También respecto a la imagen podemos ver que esta chica tiene dificultad para poder ver con un ojo y si en dado caso pues no se le brinda la corrección adecuada o no se realiza, pues puede llegar a perder la poca capacidad que tiene de ver el ojo afectado y puede perder la visión por completo en ese ojo. Respecto a su tratamiento, pues se puede corregir el error refractivo solamente o también se puede hacer en combinación con un parche o terapias para estimular ambos ojos. Se debe tomar en cuenta que esta es una patología no curable, sin embargo, la ambliopía sí puede ser considerada como curable con un manejo bastante adecuado y ya que se utilizan gafas con graduación adecuada o también por medio de la oclusión del ojo dominante para forzar así la actividad del ojo que no es utilizado. La ambliopía estrábica se define como una desviación permanente y monoocular. Se observa que en el 65% de los casos de ambliopía también se relacionan con estrabismo y el grado de estrabismo es variable, puede ser muy pequeña como una microtropía o un estrabismo muy marcado. El ojo desviado va a presentar deprivación foveal. En la deprivación se define como una supresión y se utiliza este término para indicar supresión de información al sistema nervioso central. Va a existir una deficiencia en el desarrollo del circuito interneuronal y se va a ver afectada la agudeza visual y la habilidad binocular. Puede ser reversible dentro del periodo de la avidez sensorial, en las etapas muy tempranas de la vida, y con tratamiento la agudeza visual puede ser igual en ambos ojos, sin embargo la habilidad binocular no se recupera. La ambliopía por deprivación también es conocida como exanópsica. Se define como la pérdida visual secundaria a la falta de información de imágenes en la retina. Es una condición rara con una incidencia menor del 3% de todos los casos de ambliopía y puede ser secundaria a varias causas. Las principales causas van a ser la catarata congénita o infantil, que es la opacidad del lente, la ptosis palpebral, que es la caída del párpado, y el hemangioma, que es una neoplasia benigna. También tenemos la persistencia del vítreo primario hiperplásico, que es la presencia del vítreo postnatal. La afaquia, que es la ausencia de cristalino, normalmente secundaria a una extracción quirúrgica, y la oclusión en el tratamiento de ambliopía presente en el otro ojo. Algunos casos de ambliopía por deprivación solo van a estar relacionados con causas que ya mencionamos anteriormente y otras veces se van a relacionar también con patologías como microftalmos, coloboma, hipoplasia del nervio óptico o anomalías de la retina. La causa más común de la ambliopía por deprivación es la catarata congénita. Si la catarata es bilateral, va a tener un mejor pronóstico. Sin embargo, si es monocular, va a existir disociación binocular y va a existir también una dominación del ojo sano. Y esto se va a relacionar al mal pronóstico. El tratamiento va a depender en gran medida de la plasticidad cerebral y se recomienda también el uso de corrección óptica cuando sea necesario. La terapia oclusiva es considerada el gold estándar para el tratamiento de ambliopía. Vamos a ocluir el ojo sano para hacer trabajar al ojo con la patología.
se ha observado mejoras en el 60 al 75% de los casos y se observa mayor éxito cuando el tratamiento es aplicado antes de los 7 años. La ambliopía moderada nos permite el uso de atropina. Lo que hacemos es colocar atropina en el ojo sano para así hacer trabajar al ojo con la patología. También podemos utilizar el aprendizaje monocular perceptual, el uso de videojuegos y se ha observado mejoras en la ambliopía anisometrópica y el estrábica. También podemos utilizar el tratamiento dicóptico y binocular, la estimulación binocular y el aprendizaje perceptual, y no solo en niños, y también se puede utilizar en adultos. Se observa recurrencia a la suspensión del tratamiento entre el 6 al 65% de los casos, por lo que se recomienda una suspensión en forma gradual y corregir la etiología de la ambliopía. Se debe dar seguimiento al paciente por lo menos un año después de la suspensión del tratamiento y si se reporta disminución de la visión, se debe reiniciar el tratamiento de manera inmediata. Debemos tener en cuenta que el principal impacto en el niño y en la familia va a ser social y psicológico, por lo que debemos manejar a nuestro paciente y a la familia en forma integral. Bueno, ahora tenemos la presentación de nuestro caso clínico. El caso es de una paciente femenina que llega a consulta de oftalmología por desviación ocular. La madre afirma que notó la desviación cuando la niña miraba hacia arriba y a la derecha, y al explorar la motilidad presentó ortotropía, que significa una situación ideal de la alineación ocular binocular, de lejos y de cerca, pero era incapaz de levantar el ojo izquierdo cuando miraba hacia arriba y a la derecha. La paciente giraba ligeramente la cara hacia la derecha y los resultados de oftalmoscopía eran normales y no se encontraron antecedentes familiares y patológicos de relevancia. Entonces podemos observar la alineación perfecta de los ojos en binocular, pero cuando se le solicita al paciente que mire hacia arriba y a la derecha, no puede realizar el movimiento. Este paciente presenta la incapacidad de elevar el ojo izquierdo en aducción, y este es un hallazgo característico del síndrome de Brown. En este síndrome, las anomalías estructurales están en el músculo oblicuo superior y en la tróclea, lo que limita la elevación del ojo afectado en aducción. La paciente presentaba una abducción y una aducción normal, pero era incapaz de elevar el ojo izquierdo en aducción. El cuarto par craneal inerva el músculo oblicuo superior y la parálisis de este va a causar hipertropía que va a empeorar con la aducción del ojo afectado. Puede apreciarse también tortícolis cuando se inclina la cabeza hacia el lado contrario del ojo afectado para compensar la hipertropía. El ojo izquierdo presentaba incapacidad para la elevación en vez de una acción excesiva en aducción y realizaba un giro de la cara en vez de una inclinación de la cabeza. El síndrome de Brown puede clasificarse en 3 grados: el leve, caracterizado por ortotropía en la mirada primaria y horizontal, y moderado, caracterizado por la presencia de descenso anormal en aducción horizontal, y grave, caracterizado por la hipertropía de la mirada primaria. El tratamiento quirúrgico solo está indicado en casos moderados o graves, y las opciones quirúrgicas son expandir el tendón oblicuo superior y realizar una tracción forzada exagerada. Y las técnicas más modernas consisten en prevenir las complicaciones postoperatorias mediante la resección simultánea del músculo oblicuo inferior o colocar un expansor de silicona de 3 a 8 milímetros. Y eso es todo. Gracias.